En este video tú vas a poder aprender a ver cómo usar, cómo agregar imágenes a botones como tengo acá. Vas a poder, poder crear flat button de este tipo, que no son botones, que no se le ve el fondo ni nada, y cómo utilizarlo. También te voy a mostrar formas diferentes de trabajar con las imágenes y redimensionarla, utilizando lo que es código XML o utilizando código Java para realizar eso. Quédate hasta aquí, sigue los pasos que yo voy haciendo poco a poco. Si voy muy rápido, pausa el video y espero que te sirva para que puedas trabajar un poco con el y entender cómo trabajar con el diseño y cambiarle los colores al texto y hacer cosas un poquito de diseño con Java y Android Studio. Pero primero te pido que te suscribas, por favor, que eso me ayuda a hacer más videos, estar más motivado y compartir mi conocimiento contigo. Espero que te sea útil. Como decía, en este video vamos a ver más sobre la parte de diseño de botones y alguna parte de tips de diseño que podemos obtener y cómo ver. Lo primero que vamos a hablar, a mí mostrando algunas cositas que tengo por acá, es cómo utilizar o llamar elementos del XML de lo que es el values para mostrarlo a través del Java o aplicarlo a algún elemento o algún botón. Como sabemos, nosotros podemos agregar elementos a un botón o cambiar a un text field, por ejemplo, puede ser, o cambiar un texto utilizando lo que es los elementos de string de values que tenemos acá. Aquí, como sabemos, ya tenemos el hello, que lo podemos utilizar para llamar un elemento. Si, como había comentado, si aquí nos vamos en la parte de Activity Main, y en Activity Main nos vamos a Code, y aquí tenemos un editor, aquí tenemos un Test View, y en el Test View podemos llamar lo que es la parte de los recursos de string. Por ejemplo, míralo aquí donde dice string hello. Si yo llamo string hello y esto lo ejecutamos, vamos a ver qué sucede. Como podemos ver entonces, al ejecutarlo aquí me aparece hola inmediatamente. Nos podemos dar cuenta. Eh, yo quiero que cuando yo presione un botón, por ejemplo enviar, esto me cambie con algo que yo tenga aquí en string. Por ejemplo, en este caso, el app name, que tiene dentro instalación prueba. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para eso, entonces, me voy a dirigir a la parte de diseño. Vamos a irnos aquí, bueno, al main activity primeramente, es lo que yo quiero. Aquí yo tengo los botones. Esto yo lo había hecho en el video anterior, que es el video de la clase pasada, donde yo mostré cómo usar y cómo utilizar el Action Listener y los métodos y todo eso. Si no lo has visto, te dejo la tarjetita aquí arriba para que lo veas, cómo hacer esto. Si estás aquí porque ya sabes cómo hacer esto, entonces quieres ver lo nuevo, vamos a continuar. Aquí yo estoy a Lola, objeto TV, le estoy aplicando un set text y ahora mismo cuando yo lo presiono, me aparece aquí. No importa, no importa. Puede ser ahí. Puede ser que puedo hacerlo así mismo. Cuando yo presione me aparezca aquí. Entonces en este caso, lo que voy aquí a poner va a ser que voy a poner R, haciendo referencia a la carpeta de recursos. Al poner R hago referencia a la carpeta de recursos res que tengo acá. Punto string punto, y aquí ven cómo aparece appname y hello. Punto, appname, hello y appname. Voy a seleccionar appname y voy a recompilar esto automáticamente. Y al presionar enviar, mira cómo aparece el nombre de la que yo tengo en la constante del XML. Como ya habíamos hablado anteriormente, sabemos que aquí yo puedo crear estas carpetas de valores, dándole clic derecho aquí y puedo crear, es como si fueran mis propias constantes de valores de recursos. Mira aquí, lo puedo crear y al crearlo, utilizando prácticamente casi la misma sintaxis como ves acá, si es un string, si es un color, dependiendo de lo que yo quiera agregar. Mira aquí yo no tengo colores, que puedo utilizarlo para cambiar el fondo de elemento, que lo vamos a ver ahora. Aquí yo tengo la carpeta de string, que puedo agregar, el archivo de string, que puedo agregar más elementos. Estos elementos, yo pudiera cambiarlo a través de código,
pero son principalmente para no ser cambiados, porque no son una variable, están a nivel de código XML. La idea es tenerla a la mano y si yo quiero hacer un cambio en un solo momento, lo hago aquí, como ya sabes, y ya se puede ejecutar donde quiera. Pero lo que quería mostrar directamente aquí es que a través como ves, a través del XML, yo puedo utilizar a través del XML podemos utilizar eso, el string, los elementos de esta manera, como ves acá, y también puede ser utilizado a través del Java, como lo dice aquí, a través del Java puedo llamar los elementos del string para realizar elementos de prueba y jugar con ellos. Ok, entonces también tenemos aquí lo que son la parte de los botones. Ya como podemos ver acá, en la parte del diseño, aquí yo tengo estos botones con un color y un diseñito. Si yo quisiera cambiarle, bueno, aquí lo tengo, este color. Si a este color yo quiero hacerle un cambio, por ejemplo, yo puedo venir acá y decir, mira, Android, puedo llamar background, y dentro de background, como ven aquí que me sale todos los colores y todo. Mira, tengo el black, voy a seleccionar el black. Ok, parece, al yo usar background, como puedes ver, lo que hizo fue que se acomodó y se quedó igual. Eso normalmente sucede porque puede haber un problema de compatibilidad con el layout. Si yo tengo un layout, ese layout tiene un nivel de interno de diseño y no me está afectando. Aunque lo ponga directo, no me cambia. En este caso, si sucede esto, para mantener el diseño del nuevo Material Design, utilizaríamos lo que es, vamos a cambiarlo por background theme, que está acá. Ahora, si te fijas, sí cambió. Ahora, si te fijas, yo estoy utilizando el background, el color black. Puedo utilizar, eh, puedo utilizarlo directamente, el color. Ahora aquí, color. Acuérdate que también cuando yo utilizo aquí en esta parte, que pongo color, aquí color, esta palabra color, y ahorita que puse string por aquí, que utilicé, bueno, fue aquí mismo. Déjame ver dónde fue, no me acuerdo ahora. Aquí. Bueno, fue ahorita allí que usamos string. Estamos haciendo referencia a esta palabra, a esta, color, y en string utilizamos esta palabra. Por eso se pone la arroba, lo que esta es la palabra que tenemos acá y el name que queremos llamar. Entonces, ahí como ya cambió el color del. También yo lo puedo poner directo, el color, lo ponemos por el directo. Y aquí vamos a probarlo, por ejemplo, lo mismo, mira cómo va cambiando, mira cómo cambia. Si lo voy cambiando, mira cómo mira cómo cambia un color ahí, ¿verdad? O sea, puedo buscar un código de colores y cambiar el color utilizando background theme para tener el color que yo quiera. Utilizando background theme. En caso yo quiero un color, un botón ya con otra línea, podemos utilizar otros métodos para hacerlo o simplemente utilizar background para quitarle la parte de diseño redondeado que tiene. Podemos agregar otro, bueno, aquí yo tengo otro botón, pero yo puedo agregar otro para la parte de diseño y hacer alguna prueba. Lo voy a agregar aquí aparte. Automáticamente se me agrega del color natural, como puedes ver que está ahí, el color, el botón. Este botón se me agregó aquí abajo. Lo tengo fuera de línea layout, como puedes ver. También antes que se me olvide, podemos utilizar en vez de Android, vamos a poner aquí App. Y App, como pueden ver, también funciona. App es del nuevo Material Design de Android y funciona en las nuevas versiones. Nos permite utilizar más opciones. Que en vez de Android, con App tenemos más opciones de diseño que podemos utilizar para trabajar con la parte de diseño. Como ves, al poner Android o background o Android o App, me funciona el background tint para lo que es diseñar. Algo más que quería mostrarte es esta página. En esta página de Material Design, en la parte de diseño de Android, puedes encontrar muchos ejemplos y guías para trabajar con el Material Design de Google en Android. Te invito a que explores esta página y así puedas ver muchos ejemplos de diseño y estilo y cosas que tú puedes utilizar para agregar a tus proyectos y aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo de botones, pero con todos los botones. Si nos vamos ahí, podemos ver este estilo de los botones que existen, cómo agregarlos, etcétera. Esto es una página muy interesante. Se llama,
la dirección. Dame volver al inicio para que puedas acceder directamente. Bueno, principalmente a esta. m3material.io se llama. m3.material.io. En este caso ahora voy a agregar, vamos a tomar esta imagen que tengo acá y le voy a agregar aquí en recursos a Drupal. Vamos a agregarla y le vamos a dar que sí. Mira ahí cómo me aparece AMPNG, me aparece automáticamente. En el botón que yo había agregado anteriormente, que lo tengo acá, que se llama button, voy a agregar aquí. Vamos a poner a ver si no hay ningún problema. Vamos a poner aquí Android y vamos a poner aquí Drupal left para que aparezca a la izquierda. Drupal left, y con Drupal left voy a buscar la imagen. En este caso vamos a poner aquí arroba, no, se me salió, vamos a ver si arroba, ahora sí, Drupal y an. Mira dónde aparece an, que an es esta carpeta, la imagen que yo agregué, pero no quiero que me aparezca, no tengo que poner el PNG, solamente la palabra an. Mira cómo automáticamente, lo que pasa es que la imagen está bastante grande, la imagen debería ser más pequeña, tienen que tener eso en consideración. Yo la puse como me trajo. Esta imagen que yo acabo de agregar tiene el color de fondo blanco, pero no me voy a poner a diseñarlo. Pero en tu caso, si tú vas a agregar una imagen, procura que la imagen tenga una resolución pequeña, más o menos en base al botón que tú quieres agregar. Eso es lo primero. Para que así no tengas que modificarlo a través de la aplicación, sino que ya venga por defecto con una resolución bajita. Y si está en formato PNG, aprovecha aquí y que no tenga el fondo que tú no quieres. Esta es una imagen que yo le cambié, era JPG y la cambié a PNG para agregarla aquí. Entonces, yo lo agregué y mira ahí como tengo la imagen. Automáticamente yo puedo cambiarle tamaño, pero la imagen ya tiene un tamaño por defecto. Si la imagen hubiese sido más pequeña, bien pequeñita, me aparece ahí como está y el botón al lado. Si yo le cambio esto acá por otra, porque aquí como puedes ver o tú vas a ver, aparecen varios. Drupal, por ejemplo, left, vamos a poner aquí right. Mira ahí donde me aparece. Ahora mira cómo cambió la imagen para la derecha. Y tengo el texto de este lado. Esto me sirve para agregar imágenes a los botones. Si tú te fijas, este botón tiene una imagen. Quisiera, déjame ver si puedo poner esa imagen más pequeñita. Para por lo menos mostrártelo más, un poco mejor. Ok, acabo de conseguir una más pequeña. Vamos a ver si me funciona con esta. Voy a cogerla, voy a arrastrarla a Drawers. Le doy a reflector. Ya está agregada. Pero le puse un nombre muy extraño. Sí. Vamos a tratar de hacer un cambio. Como para hacerle el cambio, voy aquí a dice reflector con el clic derecho. Después que la tengo, porque ya está en la carpeta del Android Studio, la puedo mover, remover los recursos y así hacer varias cosas. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner an1. Dice que es para verla. Ok. Vamos a darle. Vamos aquí. Mira, ya te aparece. Ahora sí. Ahora me aparece y fíjate cómo me aparece. Es un proceso porque tienes que tener la imagen bien del tamaño adecuado para con el botón que tú vas a trabajar. Después de haberla creado, como puedes ver, para tú tener el tamaño del botón adecuado, la imagen se va descomponiendo pero mantiene su tamaño. Ya para eso, entonces habría que hacer el cambio de tamaño de la imagen, que lo vamos a hacer ahora. En este caso, vamos a intentar hacerlo a través de código. Me voy a ir aquí al main, activity, y aquí justamente, déjame ver dónde lo tengo. Aquí, lo que pasa es que en este caso voy a necesitar. Bueno, lo puedo dejar así, no importa. Realmente, no solamente necesito el objeto del botón, lo voy a dejar, lo voy a habilitar, que lo había quitado anteriormente. Me dice que no, no lo estoy usando.
Voy a utilizar btn, que es este. Voy a llamarlo. Aquí yo estoy haciendo referencia a FileMyID al botón btn, este botón. Solamente con eso yo creo que sería suficiente. Luego de ahí voy a llamar, a ver si puedo, a ver, Drawer. Drawer. Voy a crear un método, un objeto de esa clase. Y voy a llamar getDrawer. Bueno, getDrawer no, get de recursos, tener los recursos. Y luego getDrawer. Y luego le digo, mira, de los recursos, el drawer, tráeme a Ann. Voy a utilizar Ann en la anterior que había hecho. Y ahí la tengo. Ahí estoy haciendo una referencia, aunque tú me estás diciendo que ya está en esta nueva versión. Bueno, puedo poner una supresión para el uso. Bueno, creo que no habría problema. Vamos a intentarlo. Esto a través de código, no necesariamente lo tienes que hacer así. Si tú lo haces a través de diseño, pudiera funcionarte también directamente. Entonces, voy a llamar luego a la clase bitmap. Y de bitmap vamos a crear un objeto. Luego de ese objeto voy a hacer un casteo que va a ser bitmap drawer y va a ser a drawer. Vamos a poner esto entre paréntesis. Este código lo vas a poder copiar tranquilo. Get bitmap, punto y coma. Y ahora vamos a llamar otra vez la misma clase de ahorita, drawer, pero le voy a dar un nuevo diseño. Y va a ser new bitmap drawer, y aquí le digo get resource, y luego de ahí vamos a poner resource, vamos a poner aquí, vamos a llamar la clase bitmap de nuevo, la clase, porque en este caso llamé el objeto, esta bitmap, sería punto create escalable bitmap, y dentro le paso unos parámetros. Le digo, mira, yo tengo aquí bitmap, este objeto, y este objeto se lo voy a pasar. Le paso el nuevo ancho, vamos a pasarle 10, a ver si da resultado lo que quiero hacer. Ok, perfecto. Y aquí le voy a pasar true, punto y coma. Luego vengo aquí y llamo al objeto obtn, que es el objeto que tengo acá, aquí arriba, punto set con vamos a poner aquí compose, vamos a llamar este compose drawer, compose, a ver si lo escribí mal, compose, entonces vamos a poner aquí drawer, vamos a ver si lo encuentro por acá, drawer. Puedo utilizar este, sí, inst bound, vamos a intentar este.
Y a este voy a pasarle, voy a poner esto en nulo, voy a poner esto en nulo, y aquí le voy a pasar el new travel y voy a poner aquí esto en nulo, y ahí se supone que debería de redimensionarme el nuevo diseño. Vamos a correrlo, porque aquí me debe de salir. Tengo dos errores aquí en la carpeta de recursos. Las letras, estas letras, han uno con el número, no puede tener número. Dame eliminar esta de arriba. No, remove esta. Voy a eliminar esta. Y a esta, voy a aquí en refactor y le voy a quitar el número y le voy a poner, qué sé yo. Y vamos a hacer el cambio. Entonces, luego de esto, voy a poner voy aquí, ok, la cambió perfectamente y vamos a actualizar. Tengo otro error por la API, me dice que tengo una, ok, esta API. Bueno, como esto está obsoleto y él me está en estas nuevas versiones de Android, ok, bueno, podemos hacer un cambio. Vamos a ver si podemos utilizar otro. Dame ver. Aquí yo utilicé get resource. Entonces, vamos a ver. Context compact. Ok, ahí me dio funcionalidad por lo que veo. Entonces aquí voy a poner get application context. Lo separo por una coma. Ahí veo que ya se me fue el error. Creo que esta es para la nueva versión. Según bien la documentación. Vamos a ver si ahora, ok, ahora sí. Pero así, fíjate ahí, mira dónde aparece el tamaño, nuevo tamaño de la imagen, pero aparece bien pequeñito. Ahora tengo la opción, porque yo lo puse 10 por 10, puedo cambiar el tamaño que yo quiera a la imagen. Vamos a ejecutar esto de nuevo. Y mira ahí que aparece el icono más grande. Ahí yo se lo apliqué. Se le aplicó porque se lo apliqué a este, pero yo si quiero aplicárselo a este que ya tengo afuera, porque ya se lo aplica a este, para que este se vea, simplemente me voy a dirigir aquí al activity, aquí al main, y le voy a cambiar, dame ponerle otro mejor, y ya. Como yo no estoy utilizando el BTN1, aquí, este no lo estoy utilizando, o sí, lo estoy utilizando, ese ID, lo estoy utilizando realmente. Voy a crear uno nuevo mejor, BTN2. Aquí, bueno, aquí ya tenía uno, voy a poner BTN2, ahí está, me dirijo a main activity, voy a crear un objeto nuevo llamado, que si ese va a ser usado, BTN2, y luego me dirijo aquí para usarlo, BTN2, o bueno, este lo puedo comentar porque no lo voy a usar, y simplemente, sí, aquí BTN2 va a ser aplicado a esta imagen de arriba. Entonces, ¿qué yo puedo hacer ahora? Aquí yo le estoy aplicando la imagen redireccionada a través de código. No importa el tamaño que tenga la imagen, ya se va a redireccionar aquí. BTN2, el objeto, y aquí BTN2. Para yo saber que estoy llamando este botón. Luego de ahí, déjame ver, como este botón tiene una imagen que yo se la añadí desde acá, se la voy a quitar. Se la quito, mira, no tiene nada. Lo único que a través de diseño tú no vas a poder ver. Si te fijas que no aparece, ¿verdad?
btn2, creo que ahí ya está todo correcto. Voy a correr esto, actualizar. Vamos a actualizar y vamos a ver el resultado. Creo que tengo un error acá, btn2, vamos a ver, con objeto btn2, dame ejecutarlo desde cero. Ahora sí, ahora sí. Míralo ahí donde está el icono. Ya con el tamaño no tenía ningún error. Lo que pasa fue que le di a actualización rápida, pero le di actualización a parar y actualizar. Y ahí mira el icono, ahora sí me aparece el icono donde yo lo puse y con el drawer a través de código. Ya en este caso, lo había eliminado acá y la imagen simplemente fue agregada. Ahora me aparece aquí con este código que acabo de agregar. Entonces, si yo lo que quiero ahora es pasar simplemente, poner la imagen de este lado o cambiarle la posición, porque ahora la pongo de este lado, vamos a ponerla más grande, vamos a ponerla, creo que 50 por 50. Y voy a copiar el new drawer que tengo acá, lo voy a cortar, pongo esto en null, y aquí donde dice left, en el primer null, copio el objeto new drawer que tengo acá. Y ahora guardo y ejecutamos. Actualizamos completamente. Y ahora fíjate cómo aparece el botón y la imagen justamente. Esto yo lo puedo hacer si tú modificas la imagen. Puedes ver cómo aparece directamente. Te puede aparecer ahí. Y así jugar con ella. Si tú quieres hacerlo, no hacer este proceso y crear un código de Java para cada imagen, que pudieras crear una clase, simplemente una clase aparte y llamar los objetos de esa clase, si quieres hacerlo a través de código. Pero si no, tienes que tener el tamaño adecuado. También hay una forma de hacerlo a través del XML. Vamos a intentarlo. Voy a copiar, voy a cortar todo esto. Y me voy a dirigir aquí a Drawer y voy a crear un nuevo archivo, aquí Drawer Results File. Vamos a poner aquí, me dice que tenga la regla de reselector y vamos a ponerle cualquier nombre. Call. Pudiera agregarle varias cosas acá de lo que yo necesite, pero no necesito nada, lo necesito vacío. En este caso, un selector. Vamos a crear un layer, aquí me creo un selector, pero vamos a crear aquí un layer list, míralo ahí, layer list, y dentro del layer list voy a poner un item, sería así, item, y a ese item, entonces pongo a Android, le pongo lo que yo quiera, a este item yo puedo agregar lo que yo quiera porque esto va a contener la imagen. Sería Android Drawer y elijo a An, que es la imagen. Luego de ahí vamos a agregar Android, un alto, vamos a ponerle 20 densidad por píxeles, y Android un ancho, vamos a ponerle 20 también densidad por píxeles, 20 pequeño, sí, creo que estaría, aunque tiene 50, vamos a ponerle 20 para que se vea la diferencia, que estoy agregando uno nuevo. Luego de ahí, eso lo voy a cerrar y simplemente lo llamé mi archivito, se llama call, míralo acá, lo guardo y ahora me voy a dirigir aquí a string y vamos a poner acá lo que había quitado ahorita, Android, dos puntos, drawer, left, y llamo drawer. No, llamé el que no era, se me cambió el color. De aquí, vamos a poner aquí arroba drawer call, míralo ahí. Al llamar drawer call, mira cómo me aparece. Esta forma es más fácil, porque aquí estamos trabajando directamente con lo que es el código de Android
y ve cómo ya cambia el tamaño y tengo simplemente a nivel de código. Aquí yo puedo agregar varios ítems. Bueno, la idea principal es que es mejor agregar un archivo, porque este archivito está asociado a la imagen y es más factible hacerlo de esta manera, como lo acabo de hacer. Pero mira, ahí como agregué como agregué el elemento y de esta manera he podido cambiar la imagen y el diseño. En Android tenemos otros botones más, que es en la parte de diseño. Si me voy aquí en el XML y me voy aquí a Design, aquí tenemos Image Button. Image Button es una imagen con un botón. Simplemente agregando este elemento, puedo utilizar el Image Button para agregarle, para crear una imagen con lo que es un botón. Si yo lo agregamos acá la imagen, me dice que agregue una imagen cualquiera, puedo elegir la que había creado anteriormente, por ejemplo esta, y ahí ya está. Tengo un botón que tiene imagen. Si quiero agregar otro botón, y quiero hacerlo yo, otra imagen, digo, quiero hacerlo yo, me voy aquí a Code, y si busco Image Button, mira aquí donde aparece SRC Compact y Drawer, y aquí yo simplemente, la imagen que agregué aquí, la cambio, y simplemente ahí puedo cambiar la imagen. O puedo crear un archivo para redireccionar la imagen. Es una de las formas. También yo tengo este botón acá, enviar, y ese botón podemos hacerle un cambio vamos a poner utilizar style, y dentro de style vamos a utilizar, déjame ver, arroba style slash widget add compact, puedo buscar button, mira aquí donde está button borderless. Si utilizo uno de estos, por ejemplo este, vamos a guardarlo y vamos a irnos aquí a split para ver la parte de diseño. Ok, no me aparece. Déjame cambiarlo, sacarlo de acá a ver si ahí aparece. No, no me apareció. Ahí, lo que pasa es que está blanco. El color del texto lo tengo blanco. Otra cosa que se me olvidó hacerlo anteriormente fue enseñarte cómo cambiar el color. En Android, en las versiones anteriores existía, o todavía debe de existir, si no hay que verificar que tenemos para la nueva versión, el text color. Con el text color, simplemente elijo un color, vamos a elegir black, y mira cómo se me cambia el color aquí. El color del texto. Si... lo que pasa es que dice... Lo que pasa es que en color, aquí yo lo había cambiado y le había puesto... Fue aquí que yo lo cambié, no me acuerdo, pero creo que sí. Voy a cambiarlo. Por ahí se puso rojo, ¿ves? Como va cambiando el color, por lo menos está ahí. Tú nomás tienes que ir probando los códigos de colores. Pero en este caso, en el nuevo elemento que yo había hecho ahorita, que fue a enviar, que le agregamos esta línea, que es para crear los flat button. Voy a agregarle un color de fondo y mira ahí cómo aparece. Míralo ahí. Si te fijas, el flat button ahora es un botón que no tiene fondo. Es un botón que sirve para crear elementos como o menú de opciones, arriba, o para ventanas de diálogo que salen emergentes, etcétera. O sea, ese es un botón sin fondo. Si yo lo ejecuto eso, lo podemos notar acá ahora, cuando se vuelve y se ejecute. Mira, es un botón, pero no tiene fondo. Si yo le doy, se ejecuta. Se ejecuta, se ve cuando yo le doy clic, pero no se muestra el fondo. Eso simplemente lo hice con la línea que agregué acá, con el style, aquí. Aquí, cuando agregué el borderless, yo puedo poner aquí, déjame ver, de aparecer. Vamos a ver. Punto color. Ok. Aquí realmente existe varios elementos que se pueden utilizar con el style para hacer lo que es distintos tipos de botones o estilos, y así mostrar diferentes maneras
de jugar con lo que es el material design. Mira aquí que aparece más pequeño, mira cómo parece como un círculo pequeño. O sea, es cuestión de jugar con el style. Puedes copiar esta línea, si no la has copiado, y probar. Está esto que está aquí, pauso el video para hacer esto. Si puedes probar el text color para probar ver cómo le cambian los colores, más detallado si no lo has hecho. Eh, puedes probar agregar la imagen y utilizar lo que es el image button o la imagen con el src directamente de esta manera con la imagen. Si el tamaño de la imagen te queda muy grande, puedes hacerlo a través de Java en código, cambiarle el tamaño, redimensionar la imagen o a través de código XML. Con el código XML recuerda que es más simple, pero te lo muestro en los dos. Tú simplemente creas el archivito de resource, clic derecho, new, Draw resource, file, le da clic y ahí te creas el archivo, le pones un nombre y dentro de ese archivo, que es este que tengo acá, pero ok, aquí el código, colocas, borra lo que te aparezca y coloca esto. Bueno, le cambia a un layer list, que puede agregar varios realmente, pero layer list puede agregar varios elementos, varios ítems dentro del layer list para jugar con ellos y utilizar el que necesites. En caso de que sea uno, puede crear archivos aparte, diferentes, o también por cada, y así sería más fácil para ti. Un archivo relacionado a una imagen redimensionada. Puedes crear una carpeta interna y adentro agregar las imágenes organizadas de tal manera que no tengas que tener un reguero de imágenes acá. Recuerda que también tenemos el Mimap. Con el Mimap tú puedes agregar imágenes. Si das clic y de aquí y te vas a Image Assets, aquí, y aquí tú puedes agregar imágenes, como puedes ver. Aquí tú dices la ruta, el path para buscar la imagen directamente. Puedes cambiar el tamaño a los iconos, como puedes ver. Es más, pero esto es más para lo que son los iconos por ejemplo, el icono de la aplicación, dependiendo de dónde se vea la aplicación. ¿Sabes? Si tú quieres vas a agregar el icono de tu aplicación, sería la forma. Tenemos diferentes estilos, como puedes ver. Sí, para notificaciones, para televisión. Y tú puedes cambiar el color del background, el color de fondo. Y el foreground acá. Y llamar la imagen. Y tiene diferentes opciones, como puedes ver. Tú ves los iconos, etcétera. Son los discos adaptativos. Estos son los diferentes tamaños que se van a cambiar automáticamente de acuerdo a donde tú estés mirando tu aplicación o el icono que esté trabajando con ello. Y de esta forma, usando esto, el Asset Studio, tú puedes crear una lista de iconos que aquí yo tengo, déjame ver, en el Mimap y Icon Launcher. Vamos en el Icon Launcher 1. Y voy a crear Nets. Mira aquí donde me muestra lo que me va a crear, la carpeta de recursos. ¿Ves? Y ahí si yo le doy a Nets y en base a qué archivo me va a crear, tipo de archivo, PNG. Es importante que los archivos sean PNG. Esta es la imagen de prueba. Esta imagen se cambia aquí para tú cambiar la imagen de prueba. Puedes utilizar clip art o un texto. Aquí tiene el texto. Tú vas a escribir, por ejemplo, tú ves. Y es el icono que, si un click up, aquí tú puedes cambiar para tu aplicación, el icono. Ok, ahora se cambió. Y si es una imagen, la busca aquí. Y cambia esta imagen del centro, por la imagen que tú quieras. Pero este es para los iconos, como vuelvo y repito, y para notificaciones de tu aplicación y eso. Y esto para el Drabble para las imágenes personalizadas que tú quieres aplicar en tu aplicación o en tu proyecto. Espero que hayas entendido, que te haya gustado, espero no haber sido muy largo. Te voy a dar aquí los códigos de aquí para que puedas ver. Voy a pausar las opciones donde yo hice esta parte, para si lo quieres hacer. Y puedes ver la parte de cómo yo hice esto, cómo apliqué esto
y así sucesivamente jugar. Espero que te hayas suscrito y muchas gracias.